Estamos aquí nuevamente en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, para dialogar con el director Julio César Gómez Salazar sobre un tema que nos parece crucial, el pago por servicios ambientales a unas personas que son propietarios de fincas, de haciendas, de cultivos, cultivos productivos, y también a unas empresas que están haciendo un trabajo interesante en materia ambiental. En un instante, después de esta breve pausa. Con Educación Confamiliar, tú eliges. Cumple tus metas, crece y suma logros con nuestros técnicos laborales por competencias en operaciones logísticas, contabilidad, peluquería, sistemas, alimentos y cocina, cuidado del adulto mayor, asistencia administrativa, mercadeo y marketing digital. ¿Qué esperas para inscribirte? Doctor Julio César Gómez, ¿qué son los pagos por servicios ambientales? Bueno, los pagos por servicios ambientales o PSA es pagarle a la comunidad campesina que protege los bosques, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas. La corporación ha emprendido y ha recorrido ese camino de pagarle a esa ciudadanía, hacerle un reconocimiento económico por esos servicios que nos han prestado a toda la humanidad, en especial al departamento de Risaralda, y por eso hemos venido gestionando recursos tanto en el gobierno nacional, la comunidad internacional, como los empresarios que se vincularon en este proyecto. ¿Cuál es la idea? La idea es que esos recursos que los empresarios, en una acción de responsabilidad social empresarial, con su empresa, con el planeta, nos entreguen unos recursos para nosotros pagarles a esos campesinos, que por años y años, que por más de 40, 50, en muchos casos como historias que tuvimos la oportunidad hoy de escuchar, por más de 100 años prestaron servicios a la comunidad. Gratuitamente. Gratuitamente. Entonces nosotros Yo diría queremos, que más que gratuitamente, generosamente. Generosamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos y cuál es la apuesta? Queremos seguir involucrando y haciendo mucho más llamado al empresariado para que sigan vinculándose con estos procesos de pagos por servicios ambientales. Hacer un llamado a la comunidad. Yo creo que el mundo entero está en deuda con estos países como Colombia y sobre todo como un departamento como Risaralda, que es el único bosque modelo para el mundo en Colombia, que tiene más del 50% o casi el 50% de su territorio dedicada a la preservación y a la conservación. Pero no eran 3 pesos los que ustedes le estaban dando a los campesinos. No. Yo vi cheques, es más. 30 millones, 40 millones. 6, 7, 8, 10 millones de pesos. Hay cheques de 25 millones. De ¿Cuánto en total? Como 40. Vamos a entregar, ahora entregamos 433 millones, pero en las próximas semanas vamos a entregar 2.333 millones que van a llegar directamente a las cuentas de estos campesinos para que hagan un emprendimiento, para que hagan un programa productivo en piscicultura, avicultura, en algunas huertas caseras, para que mejore alguna actividad de los que ellos ya tienen en el imaginario de inversión, que son programas de ecoturismo, en fin. Entonces, mi llamado es invitar a la comunidad a que siga aportando, al empresariado, a que le siga aportando, a nuestros campesinos, que no se cansen de cuidar, que cuidar va a llegar el momento y creo que llegó la hora. Cuidar y preservar sí paga y sí les va a pagar. ¿De dónde viene ese dinero que reciben los campesinos? Nosotros tenemos varias fuentes de financiación. Unas es a través de un fondo nacional que se llama el FONAN, que es el Fondo Nacional de Ayudas Ambientales. También tenemos recursos de cooperación internacional, sobre todo de recursos de la Unión Europea, presupuesto de la CARDER y recursos de las empresas. Hoy pudimos galardonar y exaltar el compromiso de la CHE, de Energía Eléctrica, Audifarma, Asobancaria, en fin. A ellos se les sería injusto y podría ser injusto no nombrarlos a todos y por eso me quedo hasta ahí. A ellos se les entregó a las empresas un reconocimiento denominado el bastón ambiental. ¿Por qué bastón? Pues a ver, nosotros creemos que el bastón es un bastón de mando y eso tiene una simbología en el mundo indígena y campesino. Y el bastón es un concepto de autoridad, una autoridad que tiene, en este caso la CARDER, se la hemos entregado a una persona que ha pagado de alguna manera o está empezando a pagar
los beneficios que hicieron terceros, que son los campesinos, por un ecosistema que es de todos, que es el medio ambiente. Entonces, ese es el simbolismo del bastón y el nombre, Primitivo Briceño. Hay un tema que no podemos pasar inadvertido y es el hecho de que la Comunidad Económica Europea esté auspiciando económicamente este tipo de proyectos. ¿Por qué los europeos se interesan en apoyar el tema ambiental en esta zona? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, todas las grandes organizaciones mutuales y de ayuda al mundo en recursos naturales, derechos humanos, surgen después de la creación de las Naciones Unidas. Los europeos son un abanderado de pagar parte de los daños que hizo la Segunda Guerra Mundial en materia de conservación y de preservación. Ellos son conscientes de que sus países no tienen sino historia, pero que en conservación está en África y en América Latina. Así es. Y por eso han volcado toda la cooperación internacional a venir a cuidar Son los muy precarios parques. en bosque. Totalmente. Muy precarios. Tienen mucha historia y ellos de alguna manera son conscientes de que este es un mundo unitario. La gente debe saber, por ejemplo, que en España es más costosa una botella de agua que una botella de vino. Claro que sí. Y para allá vamos. ¿Para allá vamos? Claro que sí. Hay una inquietud al respecto del cambio climático. Yo ya no lo llamo cambio. Yo digo que estamos frente a una amenaza climática. Claro, ya ¿cierto? esto es una realidad. ¿Cuál debería ser el objetivo misional de todo propietario de finca o hacienda o de un terreno donde tenga ganado, donde tenga cultivos? Porque hay cultivos que son nocivos para el sistema hídrico y el sistema ambiental. Bueno, yo sí creo que mi llamado y mi invitación es hacer una arquitectura de la vocación del territorio. Desafortunadamente nosotros estamos en un territorio dependiente, suelos que en muchos casos son suelos que no tienen una riqueza orgánica, por sus suelos dependientes, jóvenes, que todavía hacen parte, que están en procesos de maduración. Deberíamos de revisar esos suelos, cuáles podríamos utilizar para producir comidas, cuáles para la conservación y definitivamente proscribir actividades en pendiente, como es la ganadería. La ganadería en estos territorios de Risaralda, casi en su totalidad, a excepción de algunas llanuras, de algunos ríos que están, algunos planes que están al pie de fuentes importantes hídricas, el resto debería ser dedicadas a la conservación. O sea, no se justifica la ganadería en ladera. No se justifica porque es altamente ineficiente. Primero. Si en los suelos nuestros, digamos, de mejor geografía y topografía y en mejores condiciones... Como el Valle de Risaralda, por ejemplo. Solo de eso carga un animal por hectárea. No tiene sentido. En suelos dependientes estamos hablando de 4 o 5 hectáreas por un animal que no va a estar en buenas condiciones ni alimentación y está produciendo unos daños gravísimos. El peso del animal. El peso del animal está generando, desconfinando los suelos, sí. Que está produciendo fallas, erosionando, en fin. Además, la contaminación claro que sí. por sus desechos por sus orgánicos, gases y el gran consumo de agua y de alimentos. Un animal necesita varias arrobas de pasturas que no están ahí, a veces tienen que salirse de sus pasturas o de donde se alimenta y van a los bosques a dañar, a producir conflictos. En fin, son muchas precariedades que yo creo que eso debería ser atendido de una manera más urgente y empezar a utilizar otras vocaciones para lo que verdaderamente esos suelos... ¿Usted cree que puede llegar el momento en que el Estado colombiano, a través de leyes, restrinja la producción de ganadería en ciertas zonas del territorio? De hecho ya hoy estamos haciendo unos estudios de inventarios de población del campesino y del hombre de la montaña. Se está restringiendo muchos usos y cargas, se le están dando soluciones alternativas de su permanencia ahí. Muchos de esos campesinos los están transformando en vigías ambientales, en vigilantes y guardabosques, se están estimulando tareas de observación y de ecoturismo, se están desprogramando muchas actividades ganaderas que estaban sobre todo en los páramos donde nace el ganado, se están prohibiendo actividades de minería,
se están prohibiendo actividades de agricultura, sobre todo de papa, que se necesitan insecticidas y fungicidas y fertilizantes. Vamos a una pausa y regresamos para las dos últimas preguntas o las dos finales preguntas al director de la Carder, Julio César Gómez. ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En 1 hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña, cerca de todos tus destinos. Con el director de la Carder, Julio César Gómez, para dos inquietudes finales. La primera, frente a esta tendencia proteccionista del medio ambiente, es una tendencia irrefrenable dadas las circunstancias de amenaza climática. ¿Cómo alinear los proyectos y los programas productivos con esta tendencia ambiental? Bueno, la mayoría de los procesos productivos que se vienen desarrollando en territorios definidos, como en el caso de Risaralda, sí, muchos necesitan acompañamientos en permisos. Entonces ahí estamos verificando la salud de las cuencas, las demarcaciones de forestales. Hay algunos cultivos que son, digamos, monocultivos, como los aguacates y algunas actividades así de gran impacto, sobre todo por el lugar donde se están instalando, que deben de ser revisados, y en muchos de ellos se necesita una licencia ambiental. O sea, todos los días los ajustes ambientales van a ser mucho más rigurosos, porque realmente es la única forma que podemos garantizar que muchas de las vulnerabilidades que hoy estamos presentando las podamos prevenir. Nada vale llegar cuando ya se haya ocasionado un daño que a veces es irreversible o de mucho impacto. De ahí que la acción de la Carder debe de ser no solo vigilante, sino educativa. Por eso yo en la corporación insisto, y esa es mi vocación, de hablar mucho con la gente, de tener un equipo de educación ambiental muy robusto por todo el territorio, hablando con los campesinos, formando al campesino, formando al agricultor, para que esos impactos los podamos mitigar. Yo creo que en el planeta todo lo podemos hacer, pero tiene que ser medido y sostenible. Y yo creo que ese es el desafío y el gran reto. Y de eso se desprende la inquietud final, doctor Gómez Salazar. ¿Qué está haciendo la Carder y qué hacen las demás instituciones, o usted siente que no se hace lo suficiente para generar conciencia y cultura ambiental? Bueno, el tema de la conciencia y de la preocupación del medio ambiente, todos los días uno lo ve mucho más instalado en los gobiernos. De hecho, hay mucho más preocupaciones hoy que hace 5 o 6 años de los gobiernos locales, seccionales por el medio ambiente. Los alcaldes antes no tenían la previsión de cuando iban a hacer un aprovechamiento forestal o de material pétreo, venir a la autoridad ambiental. Hoy tienen la rigurosidad de llegar a la corporación, de hacer sus trámites. La ciudadanía también siente esas preocupaciones, y yo creo que poco a poco vamos ganando terreno que va a quedar instalado en el ADN de los ciudadanos, así como la tecnología quedó impresa en el ADN de la civilización humana. El control, el trabajo y la prevención del medio ambiente, estoy seguro que en muy pocos años va a ser parte del ADN de la especie humana, porque si no, la especie humana va a desaparecer. De acuerdo. Y en años anteriores, doctor Gómez, había quejas de que la Carder era muy permisiva, tolerante, e inclusive hubo denuncias y cosas malucas en el sentido de que no se hacía un control estricto en materia de construcciones urbanísticas. Eso ya ha sido superado. Hemos venido trabajando sobre eso todos los días. De hecho, cuando los ciudadanos reclaman airado porque a veces se hace un aprovechamiento que ellos consideran era una reserva ecológica, nosotros tenemos la obligación de ir a explicar que eso es un lote que estaba dentro del plan de ordenamiento territorial, que venía ese lote cumpliendo una función ecosistémica, sí, que mientras que no estaba desarrollado, estaban ahí instalados árboles, había una ecología desarrollada, pero que a través de unos permisos, de unas recomendaciones, de una autorización, pero sobre todo, de un ritual de sostenibilidad, se permite que ese ciudadano aproveche su lote. Compensando. Tiene que hacer una compensación, tiene que producir en el caso de la fauna un ahuyentamiento, tomar unas medidas cautelares, en el tema de la flora, cuando se van a sacrificar árboles, hacer un inventario que nos lo deben de traer a la Carder,
de que no tengamos especies en vía de extinción, que hagamos un control a las epífitas, que los árboles que estén ahí, cómo va a ser el manejo de todos, digamos, las parásitas, los cardos, los helechos, si tenemos nidos de pájaros, cómo se van a atender desde la biología, y se les da una ruta de aprovechamiento de ese espacio. Desde luego que la ciudadanía no lo entiende y yo lo entiendo y lo comparto, y por eso siempre tengo la paciencia y la buena disposición de irle a hablar a ese ciudadano y de explicarle. Ellos realmente quedan pues molestos y bravos, pero esa es la realidad del desarrollo. Sería muy bueno vivir en otras condiciones mucho más primitivas, pero el desarrollo y el bienestar nos ha llevado a esas condiciones. Al director de la Carder, Julio César Gómez, agradecemos pues la cordial atención que ha tenido con el programa Puntos de Vista para que la gente pueda conocer mucho más a fondo pues, de lo que hemos venido hablando, de la necesidad de tomar unas precauciones y unas medidas drásticas, si se quiere, en materia de la preservación del medio ambiente, de las fuentes hídricas, de la amenaza climática, de las circunstancias que rodean la necesidad de convivir con la fauna como se está pretendiendo hacer con caminatas hacia la zona de la cuenca del río Tun en condiciones muy especiales. Muy amables por la sintonía y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la credibilidad y por la confianza que nos han depositado.